¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre antes de que algo extraordinario suceda en la vida de una persona? No el momento visible, no el gesto que todos recuerdan, sino el tiempo silencioso que lo precede. Ese espacio interior donde nadie aplaude, donde no hay testigos, donde la duda y el temor caminan junto a la esperanza. Según algunas lecturas espirituales, los momentos que verdaderamente transforman al ser humano no comienzan con la luz, sino con una sombra profunda que obliga a mirar hacia adentro. Antes de los milagros atribuidos a Jesús, ciertos textos sugieren que hubo un tiempo de tránsito interior que pocos se detienen a contemplar. No fue un tiempo espectacular ni público. Fue, según algunas tradiciones, un período marcado por el silencio, por la espera y por una forma de soledad que no busca huir del mundo, sino comprenderlo desde dentro. Algunos estudios simbólicos indican que ese antes es tan significativo como aquello que vino después, porque revela una condición humana universal. Nadie atraviesa lo extraordinario sin haber pasado antes por lo incomprensible. Este canal existe para caminar ese tipo de silencios. Si sientes que estas reflexiones te acompañan, si deseas permanecer en este recorrido interior y continuar escuchando historias que no buscan imponer respuestas, sino abrir espacios de sentido, puedes suscribirte, no como un gesto automático, sino como una forma de permanecer, de volver, de seguir escuchando cuando el ruido del mundo se detiene por un instante. Según ciertos textos antiguos, antes de que Jesús comenzara a hablar públicamente, antes de que sus palabras fueran recordadas y repetidas, hubo un tiempo de retiro. Algunos relatos sugieren que no fue una huida, sino una preparación interior. En ese tiempo, la figura de Jesús aparece no como maestro ni sanador, sino como alguien que se confronta consigo mismo, con el peso de su misión y con las preguntas que toda vida humana carga cuando se aproxima a un propósito que aún no comprende del todo. Algunas tradiciones indican que ese periodo estuvo marcado por el desierto, no solo como lugar físico, sino como símbolo. El desierto, según interpretaciones históricas, representa la ausencia de distracciones, el espacio donde ya no es posible apoyarse en certezas externas. Allí, el ser humano queda frente a sí mismo, frente a sus miedos, frente a la tentación de renunciar. No hay multitudes, no hay milagros, no hay validación, solo permanece la pregunta silenciosa: ¿vale la pena continuar? Ciertos estudios espirituales sugieren que antes fue un proceso de despojo. Antes de ofrecer palabras de consuelo, Jesús habría experimentado la fragilidad de no tener respuestas inmediatas, antes de aliviar el dolor ajeno. Algunos textos indican que habría sentido el peso de la propia vulnerabilidad, no como un error, sino como una condición necesaria para comprender profundamente el sufrimiento humano. Porque, según estas lecturas, solo quien atraviesa el silencio puede hablar con autoridad interior cuando llega el momento de hablar. Este aspecto es el que pocos entienden. La tendencia humana es mirar solo el resultado, el gesto final, el milagro visible. Pero según algunas interpretaciones, el verdadero acontecimiento ocurre antes, en un espacio que no se puede medir ni probar. Un espacio donde a fe no se manifiesta como certeza, más como permanencia. Permanecer cuando nada acontece, permanecer cuando o sentido ainda no se revela, permanecer mesmo cuando a propia identidad parece en suspenso. Tal vez seja por eso que antes resué tanto con dilemas humanos universais, porque, segundo ciertas leituras contemporáneas, todos atravesan desertos invisibles, momentos en que a vida parece suspensa, en que as respostas no chegan, en que o propósito parece distante, y, ainda assim, algo se forma nese silencio, algo que no se ve, más que prepara o terreno, para o que virá depois, seja cual fora forma que hizo tome. Aquí, la figura de Jesús aparece menos como un símbolo religioso, y más como un espejo humano, no en lo que hizo después, sino en lo que atravesó antes. Según algunas tradiciones, ese tiempo no fue un obstáculo para los milagros, sino su condición silenciosa, como si la transformación exterior solo pudiera surgir de una profunda transformación interior, invisible para los ojos, pero decisiva para el sentido. Según algunas tradiciones históricas, después de ese tiempo inicial de retiro interior, la vida de Jesús no se volvió inmediatamente clara ni ordenada. Algunos textos sugieren que el silencio no se rompió de golpe, sino que continúa acompañándolo incluso
cuando volvió a caminar entre otros. No todo desierto termina cuando se abandona el lugar físico. Ciertas lecturas simbólicas indican que hay silencios que se llevan dentro, como una forma de escucha permanente, como una herida abierta que no busca cerrarse, sino comprenderse. En ese antes, que pocos observan, algunos estudios indican que Jesús habría aprendido a convivir con la incomprensión, no solo la incomprensión futura de quienes lo escucharían, sino una más íntima, la de saberse llamado a algo que aún no se manifestaba plenamente. Según ciertas interpretaciones, ese estado genera una tensión profunda. El ser humano siente que su vida apunta hacia un sentido, pero todavía no puede nombrarlo. Vive entre la intuición y la espera, entre la certeza interior y la ausencia de señales externas. Algunas tradiciones sugieren que esta etapa estuvo marcada por encuentros simples y silenciosos. No multitudes, no discursos, no prodigios. Encuentros humanos cotidianos, donde el sufrimiento ajeno no se resolvía con palabras, sino con presencia. Ciertos textos indican que en ese tiempo Jesús habría observado más de lo que habló, escuchado más de lo que enseñó, como si estuviera aprendiendo el lenguaje invisible del dolor humano, antes de atreverse a tocarlo, desde una perspectiva histórica. Algunos estudios comparativos señalan que este tipo de preparación no era extraña en figuras espirituales antiguas. Antes de asumir una voz pública, muchos pasaban por largos períodos de anonimato, donde la identidad se despoja de expectativas externas. Según estas lecturas, no se trata de acumular conocimiento, sino de vaciarse de certezas prematuras, porque solo quien acepta no saber puede acompañar verdaderamente a otros en su búsqueda. En ese contexto, el miedo aparece como un elemento central. Algunos textos sugieren que Jesús no estuvo exento de temor. No el miedo superficial, sino ese miedo profundo que surge cuando la vida exige una entrega que aún no se comprende del todo. El miedo a equivocarse, el miedo a no estar a la altura del llamado, el miedo a que el silencio no desemboque en sentido. Según ciertas tradiciones, este miedo no fue negado ni combatido, sino habitado con paciencia. Ciertos estudios espirituales indican que este modo de atravesar el temor revela una enseñanza silenciosa. No todo miedo debe ser eliminado para avanzar. Algunos miedos acompañan el crecimiento, como una señal de que algo esencial está en juego. En ese antes, Jesús aparece, según estas interpretaciones, no como alguien que domina sus emociones, sino como alguien que las atraviesa sin huir, confiando en que el sentido se revelaría a su debido tiempo. También se sugiere que en este periodo hubo una relación particular con el tiempo no como urgencia, sino como maduración. Algunos textos indican que no hubo prisa por comenzar, como si la acción, sin comprensión interior, pudiera vaciarse de significado. Según ciertas lecturas contemporáneas, este aspecto resulta profundamente incómodo para la mentalidad actual, que exige resultados visibles y rápidos. El antes de Jesús, en cambio, parece haberse construido en la lentitud. Desde esta perspectiva, los milagros que vendrían después no serían interrupciones mágicas de la realidad, sino consecuencias de una escucha profunda. Según algunas interpretaciones simbólicas, solo quien ha permanecido largo tiempo en silencio puede percibir el dolor ajeno sin reducirlo, sin usarlo para afirmarse. El silencio previo poseería ausencia de acción, sino una forma de preparación ética y espiritual. Este periodo también puede leerse como un tiempo de aprendizaje sobre los límites. Algunos estudios sugieren que Jesús habría reconocido, en ese antes, la imposibilidad de salvar a todos, de convencer a todos, de evitar todo sufrimiento, no como resignación, sino como lucidez. Según estas lecturas, aceptar los límites no debilita la misión, sino que la vuelve más humana, más cercana, menos violenta. Tal vez por eso, este antes continúa resonando, porque no pertenece solo a una figura histórica, sino a una experiencia compartida. Muchos atraviesan etapas donde sienten que algo importante se gesta, pero nada ocurre externamente, donde la vida parece suspendida, como si estuviera tomando aire antes de hablar. Según ciertas tradiciones, ese tiempo no debe ser forzado ni abreviado. Es allí donde se forma la profundidad que luego sostiene lo visible. Así, el silencio previo no aparece como un vacío inútil, sino como un espacio donde la vida aprende a escucharse a sí misma. Y quizá, según algunas interpretaciones, ese aprendizaje fue lo que permitió que, más adelante, las palabras y los gestos de Jesús tocaran con tanta fuerza la experiencia humana, no porque fueran extraordinarios,
sino porque nacían de un lugar profundamente habitado, según algunas tradiciones. Con el paso del tiempo, ese silencio interior comenzó a transformarse en una forma de discernimiento, no una claridad absoluta, sino una orientación lenta, casi imperceptible. Algunos textos sugieren que Jesús no salió del retiro con respuestas definitivas, sino con una disposición distinta, la capacidad de permanecer con las preguntas, sin desesperar. En ese antes, la fe no se habría manifestado como certeza, sino como confianza silenciosa, en medio de la ambigüedad. Ciertos estudios espirituales indican que este proceso suele ser profundamente incómodo. El ser humano desea señales claras, confirmaciones visibles, una voz que diga cuándo comenzar. Pero según algunas interpretaciones, el camino interior no funciona así. Jesús habría aprendido, en ese tiempo previo, a distinguir entre el impulso de actuar por ansiedad y el llamado a actuar por sentido. Esta distinción, según algunas lecturas, solo se adquiere en la quietud prolongada, cuando ya no queda nada que distraiga. Algunas tradiciones sugieren que fue precisamente esa quietud la que afinó su mirada hacia el sufrimiento humano. No un sufrimiento abstracto, sino el sufrimiento concreto de personas reales, con historias incompletas y heridas abiertas, antes de tocar, antes de sanar, antes de hablar. Ciertos textos indican que Jesús habría aprendido a ver sin juzgar, ver sin corregir, ver sin apresurarse a ofrecer soluciones, una mirada que no invade, sino que acompaña. Desde una perspectiva histórica, algunos estudios señalan que las culturas antiguas otorgaban un valor profundo a este tipo de preparación. El aprendiz observaba durante años antes de enseñar. El sanador escuchaba antes de intervenir. Según estas lecturas, el antes de Jesús se inscribe en una tradición más amplia, donde la autoridad no se obtiene por proclamación, sino por transformación interior. No se trata de ocupar un lugar, sino de estar preparado para sostenerlo. También se sugiere que en este periodo se produjo una reconciliación con la propia vulnerabilidad. Algunos textos indican que Jesús no habría buscado eliminar su fragilidad, sino integrarla. El cansancio, la duda, la tristeza ocasional no aparecen como fallas, sino como parte del proceso humano. Según ciertas interpretaciones, esta integración permitió que su presencia posterior no se colocara por encima de los otros, sino al lado de ellos. Ciertos estudios contemporáneos en espiritualidad comparada indican que este tipo de vivencia genera una forma particular de compasión. No una compasión condescendiente, sino una que nace del reconocimiento compartido de la fragilidad. En ese antes, Jesús habría comprendido, según estas lecturas, que no se acompaña desde la perfección, sino desde la experiencia del límite. Esta comprensión silenciosa sería, para algunos, la raíz de su cercanía con los excluidos. El tema del propósito también emerge en este tiempo previo. Algunos textos sugieren que el propósito no se reveló como un plan detallado, sino como una dirección interior, una sensación de hacia dónde caminar, incluso sin saber exactamente qué ocurriría. Según ciertas interpretaciones, este modo de vivir el propósito desafía la idea moderna de control. No se trata de dominar el futuro, sino de responder al presente con fidelidad a lo que se intuye como verdadero. En este sentido, el antes de los milagros puede leerse como una escuela de escucha. Escuchar la propia interioridad, escuchar el sufrimiento ajeno, escuchar los límites de la realidad. Según algunas tradiciones, solo quien ha pasado por esta escuela puede actuar sin violentar, sanar sin imponerse, hablar sin manipular. La acción que nace de la escucha no busca deslumbrar, sino aliviar. Es aquí donde la figura de Jesús comienza a aparecer, según estas lecturas, no como alguien separado del drama humano, sino profundamente inmerso en él. El silencio no lo habría aislado, sino vinculado más profundamente a la experiencia común. El miedo, la espera, la incertidumbre no serían obstáculos a superar, sino lugares donde el sentido se fue gestando lentamente. Tal vez por eso, cuando finalmente comenzó a hablar y a actuar, sus gestos no parecían apresurados ni teatrales. Algunos estudios sugieren que había en ellos una sobriedad particular, como si cada palabra hubiera pasado antes por el filtro del silencio. El antes no desapareció cuando comenzaron los milagros, continuó sosteniéndolos desde dentro, recordando que toda transformación visible tiene raíces invisibles. Este tramo de la historia invita a una reflexión más amplia. Según ciertas interpretaciones, muchos esperan cambios en su vida, sin haber atravesado su propio antes, sin haber permitido que el silencio haga su trabajo lento y a veces doloroso. El relato de Jesús
Leído desde esta perspectiva, no promete atajos. Sugiere, más bien, que el sentido se construye en la fidelidad cotidiana a ese espacio interior que pocos ven y casi nadie celebra, según algunas tradiciones. Después de haber atravesado ese proceso de discernimiento silencioso, Jesús comenzó a relacionarse con los otros desde un lugar interior distinto, no como alguien que trae respuestas cerradas, sino como alguien que reconoce la complejidad de cada historia humana. Algunos textos sugieren que esta forma de presencia fue lo que generó, más adelante, una confianza profunda en quienes se acercaban a él. No era solo lo que decía, sino desde dónde lo decía. Ciertos estudios históricos indican que, en contextos de gran expectativa religiosa, muchas figuras buscaban afirmar su autoridad mediante signos visibles. Sin embargo, según algunas interpretaciones, el antes de Jesús lo habría alejado de esa necesidad. La autoridad que se gesta en el silencio no requiere imponerse, se percibe en la coherencia, en la paciencia, en la forma de estar con los demás, sin prisa por convencer. Este rasgo, según ciertas lecturas, resulta especialmente significativo para comprender lo que vendría después. Algunas tradiciones sugieren que, en ese periodo previo, Jesús habría aprendido a aceptar el rechazo como una posibilidad real. No todos escucharían, no todos comprenderían, no todos permanecerían. Este reconocimiento, lejos de endurecerlo, habría afinado su compasión. Según ciertos textos, quien acepta ser rechazado, sin resentimiento, puede ofrecer su presencia con mayor libertad, sin exigir resultados. Esta disposición interior sería, para algunos estudiosos, una de las claves de su modo de acompañar. Desde una perspectiva espiritual, se indica que antes también fue un tiempo de purificación de las intenciones. Actuar por reconocimiento, por éxito o por necesidad de validación, de vaciar de sentido, incluso los gestos más nobles. Algunos textos sugieren que Jesús habría confrontado estas tentaciones internas en el silencio, permitiendo que se desvanecieran antes de comenzar su vida pública, no como una conquista heroica, sino como un proceso lento de honestidad interior. Ciertos estudios en espiritualidad comparada señalan que este tipo de purificación no elimina el deseo de hacer el bien, sino que lo vuelve más sobrio. El bien deja de ser una forma de afirmarse y se convierte en una respuesta. Según estas lecturas, el antes permitió que las acciones posteriores no giraran en torno a la figura de Jesús, sino a las personas concretas que encontraba en su camino. El centro no era él, sino el otro. En este punto, el silencio adquiere un nuevo significado. Ya no es solo un espacio de espera, sino una forma de relación. Algunos textos indican que Jesús habría aprendido a escuchar incluso cuando hablaba, a percibir lo que no se decía, a respetar los ritmos ajenos. Esta capacidad, según algunas tradiciones, nace únicamente uno ha aprendido a soportar su propio silencio, sin llenarlo apresuradamente. Aquí surge una dimensión profundamente humana del antes. Muchos experimentan la tentación de apresurar su vida, de adelantarse a lo que aún no está maduro. Según ciertas interpretaciones, la historia de Jesús invita a una ética de la paciencia, no como pasividad, sino como fidelidad al proceso interior. Respetar el tiempo de gestación de lo esencial puede ser una de las tareas más difíciles y más olvidadas. Es en este contexto que los milagros, más adelante, pueden ser leídos de otra manera. Algunos estudios sugieren que no fueron actos de poder aislados, sino expresiones de una presencia profundamente atenta. La sanación, según estas lecturas, comienza cuando alguien se siente verdaderamente visto y escuchado. El antes habría entrenado esa mirada y esa escucha, haciendo posible una cercanía que transformaba. Después del tercer bloque narrativo, se abre un espacio necesario para el espectador. Si mientras escuchas esta historia algo va resonado en tu interior, si alguna parte de este silencio previo te ha recordado un momento propio de espera, de duda o de búsqueda, puedes compartirlo en los comentarios, no para debatir ni para convencer, sino para expresar lo que se ha movido dentro de ti. Aquello que quizás no tiene palabras claras o que ha permanecido en silencio. Este espacio también puede ser una forma de escucha compartida. Según algunas tradiciones, poner en palabras la experiencia interior no la agota, pero puede acompañarla. Leer a otros que atraviesan preguntas similares puede aliviar la sensación de aislamiento que suele acompañar estos procesos. No hay respuestas correctas aquí, solo relatos humanos que se tocan desde la fragilidad y la búsqueda. Este antes continúa desplegándose como una enseñanza silenciosa. No promete que el sentido
llegará de forma clara, ni que el sufrimiento desaparecerá. Sugiere, más bien, que la fidelidad al proceso interior transforma la manera de estar en el mundo. Jesús, según estas lecturas, no comenzó a cambiar la realidad desde afuera, sino desde un lugar interior profundamente trabajado. Así, el silencio previo no aparece como una antesala incómoda que hay que superar, sino como una parte constitutiva del camino, un espacio donde se aprende a acompañar sin poseer, a ofrecer sin imponerse, a esperar sin desesperar. Un aprendizaje que, según algunas interpretaciones, sigue siendo actual para cualquier persona que atraviese su propio antes, sin saber aún qué forma tomará lo que vendrá después. Según algunas tradiciones, una vez que ese proceso interior había alcanzado cierta madurez, la vida comenzó a presentar encuentros que ya no podían ser pospuestos, no como una ruptura abrupta con el silencio, sino como su continuación en forma de presencia. Algunos textos sugieren que Jesús no salió del antes para dejarlo atrás, sino para llevarlo consigo. El silencio no terminó, se volvió más profundo, más integrado, más disponible para los otros. Ciertos estudios históricos indican que, en los primeros momentos de su vida pública, Jesús no se presentó con declaraciones grandilocuentes. Según algunas interpretaciones, su forma de acercarse a las personas conservaba la sobriedad de quien ha aprendido a no ocupar todo el espacio. Hablaba cuando era necesario y callaba cuando el silencio era más elocuente. Este modo de estar, según ciertas lecturas, es fruto de una larga convivencia con la interioridad. Algunas tradiciones sugieren que antes también lo preparó para el sufrimiento que vendría, no como una anticipación consciente de cada acontecimiento, sino como una disposición interior a no huir del dolor cuando se presentara. El silencio habría enseñado a Jesús a permanecer incluso cuando la experiencia se volvía incomprensible. Según ciertos textos, esta capacidad de permanecer sin explicaciones sería una de las formas más profundas de fe. Desde una perspectiva espiritual, se indica que el sufrimiento no se vuelve significativo por sí mismo, sino por la manera en que se lo atraviesa. Algunos estudios sugieren que el antes permitió que Jesús no interpretara el dolor como un fracaso del sentido, sino como parte de una historia más amplia que aún no se revelaba por completo. Esta lectura no glorifica el sufrimiento, pero lo sitúa dentro de un horizonte más amplio de comprensión. Ciertos textos antiguos indican que, en muchos de los encuentros posteriores, Jesús respondía más a lo que las personas traían que a lo que esperaban recibir. Esta sensibilidad, según algunas interpretaciones, nace de haber atravesado la propia vulnerabilidad, sin negarla. El antes habría afinado una capacidad de resonancia, de percibir dónde estaba realmente la herida, incluso cuando no se expresaba con claridad. En este punto, la figura de Jesús puede leerse como alguien que no teme al silencio del otro. No necesita llenarlo, corregirlo, ni resolverlo de inmediato. Según ciertas tradiciones, esta forma de acompañar genera un espacio donde el otro puede comenzar a escucharse a sí mismo. El milagro, en este sentido, no sería solo la curación visible, sino la posibilidad de que alguien se sienta nuevamente en contacto con su propia interioridad. Algunos estudios contemporáneos sugieren que esta dinámica sigue siendo profundamente actual. Muchas personas buscan respuestas rápidas para heridas que requieren tiempo, presencia y escucha. El relato del antes de Jesús ofrece, según estas lecturas, una alternativa a la prisa espiritual. No todo se resuelve con palabras. No todo se sana con explicaciones. Hay procesos que solo avanzan cuando se respetan sus tiempos. También se sugiere que este periodo previo permitió a Jesús aceptar la soledad como parte del camino. No la soledad del abandono, sino la soledad de quien asume una responsabilidad interior que no puede delegarse. Algunos textos indican que, incluso rodeado de personas, conservaba un espacio interior no ocupado, un lugar de silencio, donde se renovaba la orientación profunda de su vida. Este aspecto resulta especialmente desafiante para la experiencia humana. Muchos temen quedarse a solas consigo mismos. Temen escuchar lo que emerge cuando el ruido se apaga. Según ciertas interpretaciones, el antes de Jesús muestra que esta soledad no es un castigo, sino una condición para una presencia más auténtica. Solo quien ha aprendido a estar consigo mismo puede estar verdaderamente con los demás. Desde esta perspectiva, los milagros no aparecen como eventos aislados que rompen el curso de la vida, sino como manifestaciones de una coherencia interior. Algunos estudios sugieren que la transformación exterior
refleja una transformación ya ocurrida en profundidad. El antes habría sido el lugar donde esa coherencia se gestó, lejos de miradas, lejos de expectativas, lejos de aplausos. Este tramo de la narrativa invita a una reflexión silenciosa, que ocurre en los espacios de espera que cada persona atraviesa, que se está formando allí, aunque no sea visible. Según algunas tradiciones, esos tiempos no son vacíos a llenar, sino territorios donde la vida se prepara para expresarse de otra manera. El antes no es un retraso, sino un umbral. Así, la historia de Jesús, leída desde este ángulo, no propone una espiritualidad de la urgencia, sino de la fidelidad. Permanecer cuando nada parece avanzar. Escuchar cuando no hay palabras claras. Confiar cuando el sentido aún no se muestra. Este aprendizaje, según ciertas interpretaciones, es el que sostiene todo lo que vendrá después, sea cual sea la forma que adopte. Según algunas tradiciones, al contemplar todo este recorrido previo, se vuelve posible comprender que el antes no fue una etapa provisional destinada a desaparecer, sino una dimensión permanente de la experiencia espiritual. Algunos textos sugieren que, incluso cuando los milagros comenzaron a ser narrados, el silencio continuó siendo el lugar desde donde todo brotaba, no como ausencia de palabras, sino como una profundidad que sostenía cada gesto y cada encuentro. Ciertos estudios históricos indican que esta continuidad entre silencio y acción es lo que distingue a las figuras cuya huella atraviesa el tiempo. No actúan desde la reacción, sino desde una interioridad trabajada. Según algunas interpretaciones, Jesús no alternaba entre retiro y vida pública como si fueran opuestos, sino que integraba ambos en una misma forma de estar en el mundo. El antes no quedó atrás. Se volvió invisible, pero activo. Desde esta perspectiva, los milagros pueden leerse menos como interrupciones de la realidad y más como señales de una presencia profundamente alineada. Algunos textos sugieren que lo extraordinario no residía tanto en el acto visible, sino en la calidad de la relación que se establecía. La sanación, según estas lecturas, comenzaba cuando alguien se sentía acogido sin condiciones, escuchado sin prisa, mirado sin temor. El antes habría sido el lugar donde esa capacidad se gestó. Algunas tradiciones espirituales indican que este modo de presencia no se improvisa. Requiere haber atravesado la propia noche interior sin huir, haber soportado preguntas sin respuestas, haber aceptado límites sin amargura. El silencio previo no garantizaba resultados, pero preparaba el corazón para no usar a los otros como medios. Según ciertos estudios, esta ética silenciosa es una de las herencias más profundas de la figura de Jesús. En este punto, la historia deja de ser únicamente histórica y se vuelve existencial. Porque, según algunas interpretaciones, cada persona atraviesa sus propios antes, tiempos en los que la vida parece suspendida, en los que nada ocurre externamente, pero mucho se mueve por dentro. Momentos que no se cuentan, que no se celebran, que a veces se viven como pérdida de tiempo. Y, sin embargo, según estas lecturas, es allí donde se forma la profundidad necesaria para sostener lo que vendrá. Ciertos estudios contemporáneos sugieren que la dificultad moderna para habitar el silencio vuelve estos antes especialmente dolorosos. Se busca acelerar, explicar, resolver, pero la narrativa de Jesús invita a otra actitud, permitir que el proceso siga su curso. Aunque no se entienda, confiar sin garantías, permanecer sin aplausos, aceptar que no todo lo valioso es visible de inmediato. Algunos textos indican que, al final, el antes no se mide por lo que produce, sino por lo que transforma en quien lo atraviesa. No se trata de merecer milagros, sino de convertirse en alguien capaz de sostener la fragilidad ajena sin huir. Según estas interpretaciones, ese fue el verdadero aprendizaje silencioso que precedió a todo lo demás. Por eso, compartir esta historia también puede ser un gesto humano. Si conoces a alguien que esté atravesando un tiempo de duda, de búsqueda interior o de silencio espiritual, puedes compartir este video con esa persona, no como una respuesta, sino como una compañía discreta. A veces, saber que otro también camina en silencio puede aliviar más que cualquier explicación. El cierre de esta reflexión no pretende concluir nada. Al contrario, deja la historia abierta, como lo están muchas vidas. El antes continúa, de una forma u otra, en cada momento en que alguien elige permanecer, escuchar y no huir de lo que aún no comprende. Según algunas tradiciones,
Ese gesto silencioso ya es, en sí mismo, una forma de fe. Si deseas seguir caminando este tipo de reflexiones, este canal permanece como un espacio de memoria, de escucha y de contemplación. Suscribirte puede ser una manera serena de acompañar este recorrido interior, sabiendo que cada nuevo encuentro no trae certezas definitivas, sino nuevas preguntas que se pueden habitar sin miedo. Aquí, cada video es apenas un paso más en ese camino silencioso que no termina.